Nada, señores, primero que todo, gracias por venir, por sacar un tiempo para estar aquí. Gracias por comprar el libro, porque la verdad es que no es lo mismo ver un vídeo en internet sobre cositas del Club Nintendo de poder tener la información con el contexto correspondiente de cada una de las promociones, cada una de las iniciativas que tuvo Nintendo en aquellos años, para hacer ese esfuerzo, tener esa comunicación tan personal con los usuarios y los que consumían los productos Nintendo, que al fin y al cabo el Nintendo suena, digamos, muy romántico decir el qué bonito, estaban pendientes de tal, pero sin ir más lejos era una iniciativa comercial muy bestia. Era una iniciativa comercial de Nintendo para fidelizar, captar socios, mantener su atención, y creo que como compañía lo hizo mejor que ninguna otra, sin querer nombrar ninguna, que tiene 4 letras. Cuidado, Pero siempre he pensado, sin querer hacer sangre, siempre he pensado que uno de los motivos por los que Nintendo en la época tuvo un poco más de éxito es que esa atención personalizada se afianzó el boca a boca. La gente quería la revista, la gente quería las pegatinas. Y bueno, yo no tuve la suerte que habéis tenido algunos de vosotros de conocer el club de primera mano en aquella época. Yo llegué a España en el año 99 y en esa época ya el club no existía de esa forma, existía exclusivamente para internet. Pero antes de empezar a hablar del club, como dije, yo no viví esa época, yo la he ido, digamos, interiorizando a través de conseguir la documentación, leer, aprender, investigar. Para mí la visión del Club Nintendo es esto. No pasa el sonido allí. Han pasado semanas desde que llegaste acá. ¿Se oye? La espera es casi insoportable. Ya no sabes cómo desviar tu atención hacia otra cosa. Y ese nivel extremadamente difícil sigue dejándote atascado en el mismo sitio. La ayuda no llega. Y estás volviendo a jugar aquellos juegos que ya te pasaste para no aburrirte. Redescubres a tu gato para tirarle la pelota o correr con él. O pasas el rato con tus amigos en la calle de jugar, a la esperanza de que hoy sea el día en que llegue la ansiada. Pero hoy no será ese día. Vas a la cama con la ilusión de que sea mañana el día en que finalmente llegue. Y así unas cuantas noches más vas a dormir con una intranquilidad constante. Hasta que de repente suena el timbre. El corazón te da un vuelco y corres a la puerta y ahí está el cartero habitual de tu zona. Y con una sonrisa en su rostro te mira los ojos sosteniéndose sobre, con ese inconfundible logo. Y te dice, esto debe ser para ti. Tomas ese mágico sobre de sus manos, no sin antes dar las gracias. Y ahora corres como un proceso. Enciendes la consola para abrir esa carta con la música apropiada para el momento. Destrozas el lateral del sobre que has estado esperando durante semanas. Y ahí está la primera frase. Esa frase que te marca, que te hace sentir escuchado, querido, y por qué no decirlo en esta ocasión, salvado, querido socio. Y ante ti se revela la respuesta a ese enigma que no te ha dejado avanzar, que te ha tenido en vela. Y cuando lees detenidamente la respuesta te das cuenta de que de una manera u otra ya lo habías pensado, pero por algún pequeño detalle no funcionaba, pero ya está aquí. Y por fin es el momento de terminar esa aventura disfrutando de cada segundo, cada imagen, cada nota musical, para de una vez por todas dar rienda suelta a tu habilidad y avanzar por los salvajes y exóticos parajes de este maravilloso mundo virtual que te hace vibrar en cada desafío y teniendo la seguridad de que si la aventura se torna imposible, hay un equipo que siempre estará para ti, el equipo Club Nintendo. Este vídeo me lo hizo Steven Spielberg, ¿no? Este vídeo lo hice yo con mis hijos, intentando plasmar la visión de lo que es para mí el Club Nintendo. Como iniciativa comercial, esto no empieza en España. En España no nace el primer Club Nintendo. El primer Club Nintendo del mundo nace en Suecia. En el año 87, ya se empieza, entre el 82 y el 87, se empieza a gestar una idea a través de la primera distribuidora europea de productos Nintendo, que era Versala. Ellos en primera instancia crean el Nintendo Video Spell Club. Como tal, empieza con unas cartas meganografiadas con un poquitín de información. Como pueden ver aquí en el centro, son una serie de cartas, traían algún screenshot del juego y un descriptivo. Aportaban unos flyers que el arte no era oficial de Nintendo, sino que lo hacían ellos mismos. Y esto eran las promociones que le llegaban a los socios suecos. Este fue el boletín, que fue la evolución de esas cartas mecanografiadas. Luego pasaría a una pequeña revista en formato A5,
pero mantenía el logo de Videospell Club, para luego evolucionar finalmente a Club Nintendo, tal como lo conocemos nosotros aquí, en un formato A5, y luego en una revista como tal. ¿Qué pasa? Mientras esto estaba pasando en Suecia, con meses de diferencia, en Estados Unidos estaban haciendo Nintendo Fun Club News. Nintendo Fun Club News es una iniciativa planteada de la misma manera, pero con un presupuesto totalmente diferente. Versal era una distribuidora local, como lo era Spaco en España, pero Nintendo of America era un monstruo, tenían un capital infinito para esta iniciativa, y empieza con una pequeña revista con un estilo de prensa de la época, 2 tintas, que luego evolucionaría a una revista a todo color, dando pie a la revista más importante del mundo del videojuego en Estados Unidos, es Nintendo Power. La revista no tuvo una duración muy larga, no sé si fueron 10, 12 años, pero digamos que el legado que dejó en Estados Unidos es bestial. O sea, Nintendo Power es una referencia absoluta del mundo de Nintendo en Estados Unidos. Y con meses de diferencia, curiosamente, en México se plantea este boletín. Este boletín nace debido a que la primera tienda oficial en Ciudad de México, gestionada por Itochu, hace un planteamiento. Tienen una idea de que quieren promocionar la tienda a nivel nacional, quiere que sea algo potente, un referente, y le encargan a la agencia de publicidad Network, que era propiedad de Gus Rodríguez y Pepe Sierra, para hacer algo, fuera prensa, fuera televisión, fuera radio. Ellos decían hacer un boletín quincenal. El boletín es un éxito brutal. Primero es un díptico a 2 tintas. La verdad es que es guapísimo, el material es el de la época, no es una cosa muy fina, pero la información que traía, y en esa época donde no existía una publicación oficial en México, era un referente. Cuenta la gente de México que la tienda se llenaba cada 15 días solamente para ir a coger el boletín, o sea, se agotaba. Luego este boletín evoluciona a un tríptico ya con más tintas, con más detalle, más color, más información, dado el éxito que tenía. Llega un punto en el que este tríptico acaba la financiación del proyecto y hay un parón de 9 meses. 9 meses, como yo digo, 9 meses en los que se gesta una idea. El encargado de Nintendo, el responsable de la marca Nintendo para Ciudad de México, ve que Nintendo Power está siendo un éxito absoluto en Estados Unidos y propone hacer una idea. Hace un concurso entre dos empresas, una es Network y la otra es Publicaciones Ibéricas o Publicaciones Latinoaméricas, para presentar un proyecto de una revista. Esa revista quieren que sea el referente a nivel México. Y de nuevo, Gus Rodríguez y Pepe Sierra presentan una idea, que es la idea que gana, y es la evolución a la revista Club Nintendo, que esto es el book insignia de Latinoamérica. Esta es la revista que me influenció a mí en Colombia, era la que nos llegaba, era una traducción. Era un formato idéntico, pero había un año de diferencia. Mientras los mexicanos tenían un año más que nosotros, pero la publicación fue exactamente igual, mes por mes para todos los países, Chile, Argentina, México, Venezuela, Colombia, Perú. Esta revista es la que yo coleccionaba de niño. Esta fue la que a mí me despertó el gusanillo porque un Nintendo en la época, y es increíble. Uy, que me adelanté ahí. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a España, se da el concepto de que la distribuidora oficial española, todos sabemos que es Spaco. Spaco coge la distribución oficial de Nintendo para España, esto lo sabemos todos, pero la iniciativa de Club Nintendo nace de la misma forma que nace para cualquier distribuidora. Es un requerimiento oficial de Nintendo Japón y Nintendo América. Si tú vas a distribuir mis productos, estás en la obligación de crear un club. Pero no especificaban nada más allá de crea un club. Nunca se dijo da un servicio telefónico, responde cartas. Estas fueron circunstancias que se fueron dando a medida que los clientes, los usuarios, iban teniendo dificultades en los juegos y demás. Vamos a estar por aquí. Todos los juegos de la Nintendo traían la tarjeta de registro, que este era, digamos, el puente para ser socio del club. Spaco hizo unas campañas brutales. Estas fichas que hemos visto anteriormente son exclusivas de tiendas. Existen de las 3 plataformas principales, NES, Game Boy y SNES. El apoyo que dio Spaco a la NES fue brutal, sin embargo, tanto para Game Boy como para Super Nintendo
no fue el mismo apoyo, porque realmente Spaco tuvo la distribución de Game Boy muy poco tiempo antes de que Herbe se apropiara de ella. La revista, todos conocemos la revista Club Nintendo. Fue el primer paso para que, digamos, la gente se sintiera un poco de fidelidad. Se estaba gestando un club en el que todos los socios adquirían una revista de forma bimensual, gratuita. Podían resolver sus dudas, sus trucos y demás. Pero ¿qué pasa? Cuenta, digamos, la leyenda de que la primera llamada que se hace a Spaco para aclarar una duda, llaman a la central, porque el número de Spaco están los juegos y las consolas. Le preguntan a la recepcionista, oye, mira, tengo un problema con este juego. Esta mujer sabía que Juan Santos era muy jugón, él era el técnico y no tenía a nadie más a quien preguntar. Eso me lo cuenta Juan directamente. Y el truco era cómo matar a Birdo, que es el primer jefe en Super Mario Bros. 2. Y estaban jugando, le está explicando a la mujer, señora, se tiene que parar en los huevos y tirárselo en la cabeza. Y todo el mundo en Spaco estaba, ¿pero qué dices, tío? Entonces, en teoría, según la historia, la primera llamada fue para un Super Mario 2 y era un problema de huevos. Yo llamé por el Castlevania. Sí. No me acuerdo de Castlevania era, pero llamé, Llamé que era una pasta llamar en aquel entonces, llamé ocultándolo a mi madre que había llamado. No fuiste el único, No, y yo digo, oye, para pasarme el Castlevania se puso una chica y no me acuerdo lo que me dijo. Podría ser Pilar Fernández o podría ser Margarita. Sí que me acuerdo que fue una chica la que se puso. Hostia, qué bueno. Vale, ¿qué pasa? El Club Nintendo de la mano de Spaco nunca tuvo carnet oficial. Simplemente se fueron dando circunstancias en las que el club fue tomando forma, se habilita un servicio telefónico real a mitad de su vida, no es inicial, es en la revista 4 o 5 del tercer año cuando por primera vez se da un teléfono para que los usuarios llamen y el servicio de correspondencia seguía funcionando. Luego viene Herbe, ¿qué pasa? Herbe coge la distribución de Game Boy y la distribución de Super Nintendo y a Gabriel Nieto se le da la tarea de fundar el Club Nintendo. Él no estaba muy conforme con la distribución española, con la distribución europea. Era una iniciativa europea en ese momento y él quería hacer algo diferente. ¿Qué pasa? Él venía del sector de la revista Micro Hobby, tenía mucha experiencia editorial y él quería hacer las cosas a su manera. Andrew Bagney, como presidente de Nintendo en esa época, le da luz verde y él arranca un club. ¿Qué hace? Lo primero que hace es crear el carnet de socio. ¿Por qué? Porque de esta forma él entiende que los usuarios van a tener, digamos, un sentido de pertenencia a lo que es el club. Funda la hotline, que es un reflejo exacto de lo que era la Nintendo Power. El primer servicio telefónico oficial que se funda en un club en el mundo es la hotline de Estados Unidos. Ellos lo replican aquí, hacen un llamamiento a través de la revista para contratar gente para resolver trucos. Crean su propio equipo de jugones oficial, aunque ya había uno en Spaco, no de forma oficial. ¿Cuántos de vosotros hubieran mandado el currículum hoy en día? La revista. El Club Nintendo de Herbe tuvo una duración muy corta. Ya conocemos la historia del incendio, acaparación de distribución, problemas de seguridad, etc. Pero fueron 4 revistas que realmente, si se piensa de manera un poco fría, era un concepto totalmente diferente a lo que venían de las 20 y pico revistas de Spaco. Este era un reflejo un poco más fiel a Nintendo Power. Eran guías detalladas, mapas. Las otras revistas mantenían una estructura de la iniciativa europea, muy informativa, pero no profundizaba. Aquí encontramos guías, mapas detallados de juegos como Super Metroid, Star Wing, Castlevania, Donkey Kong, todo con mucho detalle. Herbe como tal no tuvo, digamos, la misma relevancia a nivel usuario que tuvo Spaco. Spaco se volcó mucho en el usuario, enviaban catálogos, enviaban stickers, enviaban llaveros, tal. No, ellos no. Ellos se centraron mucho más en las tiendas, en el comercio. Es cuando es el boom de la cartelería.
las tiendas se inundan de cartelería, aparecen los kioscos potentes, aunque Nintendo tuvo su serie de kioscos, expositores y demás, el nivel de Herbe era totalmente diferente. Ellos plantearon una iniciativa comercial muy pesada, con el cual de luchar contra Sega, porque Sega también estaba haciendo una labor de cartelería bestial. De hecho, si tú comparas los muebles de la época, son muy similares en estructura, la cartelería es muy similar, pero sí es cierto que hay que decir que Sega lo hizo un poco mejor en ese aspecto. Tenía un nivel de cartelería superior, era mucho más impactante, pero de una forma u otra lo que eran los expositores de Nintendo eran más llamativos. Entonces ahí hubo otra batalla, que era una batalla más bien de comercial, de display, de llamar la atención del cliente. Los dosieres comerciales, como pueden ver en el flyer pequeño, ahí ya están anunciando la salida de Super Nintendo. No se ve con claridad, pero la silueta obviamente es de la Super. Esta fue la primera publicidad oficial que reflejó que iba a salir la Super Nintendo para España. El dossier comercial completo del lanzamiento de Game Boy. Aquí salía por primera vez una estructura comercial exclusivamente para los distribuidores y los representantes. Les explicaban con lujo de detalles cómo tenían que venderla, cuáles eran los aspectos fuertes y qué debían destacar de cara al comercio para que Game Boy fuera un éxito, que lo fue. Fue la portátil más vendida de la época, aunque no tenía color, fue muy vendida. Wow. Hostia, qué guapo. Sí. Sí. Esa diapositiva es increíble, es hermosísima. En este dossier comercial hay una frase que me gusta mucho, se dice, debéis de decir o tenéis que recalcar que Mario Bros es incluso más conocido que Mickey Mouse. Joder, iban fuerte. Y esta es una de las cosas que a mí me gusta mucho, y es que el despliegue de vitrinas, kioscos, displays, era muy bonito, o sea, tenía una calidad tan grande que es algo que ya no tenemos hoy, no lo disfrutamos de la misma manera. La cartelería de hoy en día es abundante, pero no es tan impactante, salvo algunos casos. Y llegó Ibérica, ¿qué pasa? Pasa todo el tema del incendio, hay una disputa por quién va a distribuir Nintendo en España. Nintendo en el año 93 negocia con Herbe los derechos de distribución del remanente que queda, compran el remanente y empieza, digamos, la época dorada del Club Nintendo en España. Cuando Ibérica llega, pasa lo mismo que en Estados Unidos cuando Nintendo of America toma el control del Fun Club. Los recursos son totalmente diferentes a lo que una distribuidora puede hacer. Tiene todo el apoyo de Nintendo of America y Nintendo Japón, y es cuando llega el club que todos conocemos, lo que hablábamos hace un momento. El primer carnet es el carnet negro, luego sería el gris. Las revistas, se hicieron solamente 10 revistas, y hubo llamamiento en la revista número 7 y en la revista número 10 para ver si podían salvar la revista porque la iban a descontinuar. En la número 10 muere la revista Club Nintendo, pero nacen las iniciativas más potentes. O sea, Nintendo España hizo muchas cosas increíbles, pero para mí la iniciativa RPG fue una bestialidad. Apoyar financieramente la traducción de los juegos para que estuvieran en castellano, para que los pudiéramos disfrutar, fue una pasada. Hay una parte del libro, que para mí es una de mis partes favoritas, que dice esto, lo quiero leer, bueno, no voy a coger un libro y lo voy a abrir para eso, no lo tengo aquí. Y a mí es algo que me gusta a nivel personal, es una de las primeras cosas que escribí del libro y de cierta manera para mí significa bastante porque es lo que yo sentía o entendía cuando juegas un RPG, que te implicas con el personaje, lo sientes de forma como personal y bueno, dice, cuando la oscuridad invade el mundo, la injusticia oprime un reino, la violencia destroza una aldea, es cuando un héroe ha de levantarse y marcar la diferencia.
Esa diferencia que cambia el curso del destino, ese destino que te empuja a ser más de lo que eres, a ver más allá de tu simple existencia y a sacrificarlo todo por mejorar las cosas, a una costa de tu propia vida, o peor aún, la vida de tus amigos, esos compañeros incondicionales que se te unirán y lo dejarán todo sin mirar atrás para embarcarse en la odisea en la que estás a punto de adentrarte. Pero cuidado, héroe, has de estar alerta, pues las fuerzas del mal son tan astutas e intrépidas como tú, así que tensad los músculos, afinad vuestros sentidos, preparad vuestra espada, haced acopio de todo vuestro valor y coraje, porque esta tierra no da lugar al azar, y si tu instinto no es lo suficientemente agudo, solo te espera una terrible y agónica muerte. Esta aventura es solo para guerreros hábiles y fuertes, dispuestos a vivir un infierno para conseguir la gloria eterna. Pero no todo es trágico. Si persistís, lucháis y triunfáis, donde miles han caído, la recompensa final será descomunal. Y verás tu nombre inscrito en la piedra de los héroes hasta el fin de los tiempos, o simplemente confórmate con salvar el mundo y morir en el anonimato. La premisa por excelencia de cualquier RPG. El héroe que viene jodido porque el malo ha venido y tienes tú que destacar o tienes que superar todos esos problemas que te ha generado eso y luchar. Fueron muchos juegos los que se implicaron en la iniciativa RPG. Hay uno que me hace especial gracia porque cada uno de los juegos venía con un concurso. Fuera para la camiseta del Illusion of Time, fuera para la guía del Terranigma, el viaje a Japón de Livermore. Pero el Zelda, el Link to the Past, la versión clásica, porta el sello RPG y es el único juego que no tenía ningún tipo de concurso adherido. Era un juego tan bueno, tan bien valorado por Nintendo y por la gente en general, que se sumó a esta iniciativa como tal sin tener que brindar nada al usuario. Ya era el juego tan bueno que esa era la recompensa. Y con ello llega Nintendo 64. ¿Cuáles fueron las iniciativas de la 64? El código 64. Aquí el Club Nintendo simplificó su trabajo completamente. Ya no enviabas una tarjeta de registro para hacerte socio. Simplemente con una llamada tomaban tus datos y quedabas automáticamente registrado. Y pasabas a ser socio y tenías todos los beneficios de cualquier otro. Los catálogos de socios son una maravilla. Me hubiera gustado hacer un vídeo donde pudiera pasarlos todos, pero nos pegaríamos aquí horas. Se le ocurraban muchísimo para mantener al socio informado de todo lo que venía. Los mapas. Si hay una cosa que para mí es un trabajo bestial por parte del club, es que ya no solamente se tomaban la molestia de contestarte las preguntas, confeccionaban mapas, muchos los cogían escaneados, los maquetaban y demás, pero otros se los hacían ellos mismos para que tú tuvieras la respuesta a esas preguntas. Era un trabajo chulísimo y creo que reflejaba la implicación de los miembros del club para dar ese servicio al usuario. Y los de Zelda son increíbles. Hay un punto muy importante en la historia del club, algunos lo conoceréis, otros no, y es que hubo un momento que cuando se anunció la iniciativa RPG hubo un juego que pretendían que fuera traducido, que fue el Super Mario RPG. El proyecto se lanzó, se anunció en la revista, de hecho, en una de las cartas de socios, invitan a los usuarios a votar, luego en una que tengo aquí, lo que le ponen al chico es: lo primero que quiero decir es que hayamos tomado en cuenta tu voto para traducir el Mario RPG. O sea, se lo tomaron muy en serio. ¿Qué pasa? Luego con las discrepancias que tuvieron Square y Nintendo por el tema de la Play, vamos a dejarlo ahí porque todo derivó en el nacimiento de la PlayStation, no se llevó a buen puerto. Pero en México sí adaptaron un manual en castellano. El manual es totalmente oficial, Nintendo of America, impreso en México. Es el único país del mundo que tuvo una traducción del juego. Alguien en México de una forma u otra influenció en el club para que esto fuera realidad. En España no se consiguió, hubo una votación, hubo presión, pero no se consiguió. ¿Cuándo muere el club? El club muere
ese servicio personalizado muere cuando llega Internet. El precio de la inmediatez, el precio de ya no tener que esperar una semana o 2 semanas por una respuesta, derivó en que ese trato personal, esa carta, ese contacto, muere. Nace el foro, pero ¿cómo nos compensaron? De una forma u otra, el catálogo de estrellas. El catálogo de estrellas fue la recompensa que le dieron a los usuarios. Todos, cuando nos logueábamos, nos daban 50 estrellas, se podían acumular un X y optar a premios, que de ahí salen recompensas muy chulas. Bueno, aquí hay unas cuantas, algunas son actuales, otras son antiguas. Y muere el club. Septiembre de 2015, última recompensa. El Club Nintendo cierra como tal. Se acaban sus servicios, se acaba el catálogo de estrellas, ya no puede rascar más códigos porque no son válidos. Pero ¿qué pasa? A los meses nace la iniciativa My Nintendo. My Nintendo es el cúmulo de experiencia que lleva Nintendo en España desde el año 1988 hasta el 2015 condensado en una sola iniciativa. Si se mira con calma, el catálogo de estrellas sigue estando ahí. Ahora son monedas de plata y oro, ahora son solo de plata, las de oro se han descontinuado. Da un servicio de tienda que no existía antes. Hay un servicio de información. Tenemos los Nintendo Direct, que en vez de darnos un cuentagotas de noticias, nos lanza un vídeo de 1 hora y nos hace una perspectiva en el tiempo de todo lo que va a salir, con fechas aproximadas, pueden haber casos y demás. Yo pienso que el Club Nintendo no ha tenido a lo largo de la historia la importancia o la relevancia que yo creo que debería tener. Uno de los motivos de haber hecho este libro es darle luz a ello, porque yo creo que muchos de vosotros esperasteis alguna vez una carta con ilusión, esa respuesta con ilusión, o abristeis ese sobre con esos ojos de niño ilusionado, y eso ya no lo tenemos. Entonces, una forma de homenajear no solamente todas esas iniciativas, sino las personas que conformaron el club, es a través de este libro. Una de las experiencias para mí más importantes creándola fue tener la suerte de entrevistar a Gabriel Nieto, que fue presidente del Club Nintendo tanto de Herbe como Ibérica, y se plasma una entrevista muy extensa en él, y creo que a quienes les gusta de una manera u otra el Club Nintendo, les apasiona, les va a gustar. Aparte de entrevistas de Juan Santos, que fue una parte fundamental en la época, José Chu, que fue un trabajador directo del Club Nintendo de Spaco, y hay una entrevista de un chico mexicano, Gabo, que él viene a ser, por ponerlo en perspectiva, viene a ser el Carlos Eiyuro de México. Ha dedicado su vida al Club Nintendo mexicano, tuvo un trato muy cercano con Hugo Rodríguez hasta su muerte, y explica muchas cosas de las vivencias que tuvo con él. Yo solo puedo daros las gracias por haber venido aquí, por escucharme un ratito, por compartir un poco de la historia del Club Nintendo con vosotros, y espero que os guste el libro. ¿Ok? Muchas gracias. Si me lo permitís como último, me lo estaba pensando un montón, no sé si hago bien o hago mal, pero hay algo en lo que yo he estado trabajando los últimos meses, y es eso. A través de toda la documentación que he podido recopilar, la risa, de la papelería que he podido recopilar a través del archivo de Spaco, juntando Club Nintendo, juntando testimonios, me he dado la tarea de crear un libro sobre la historia de Game Boy en España. Pero una historia basada en documentos reales, no me lo invento yo, no me invento fechas, sino ese recorrido que brinda el archivo de Spaco, es un rastro documental desde la primera caja de Game Boy americana que envían a Spaco para ser traducida al castellano,
el sexteto inicial de juegos y fechas reales de traducciones, correcciones, esas comunicaciones internas entre Nintendo Japón, Nintendo América y Spaco para cursos de Neo Geo CD, lo dejé documentado en el foro de Neo Geo Nacional, ¿cómo se llama? No recuerdo. Bueno, también está en Spinker. Abrirlo, detallarlo y documentarlo para los socios sería fundamental. Entonces espero en un futuro, sea un año, sean dos, esta visión sea una realidad y poder compartirla con todos vosotros. Y hasta aquí llegamos, señores. Gracias.